¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gusto saludarles. Soy Jaime Duarte. Bienvenidos a este programa especial que el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era CISNE pues ha preparado con dos importantísimos amigos muy admirados. Sí, ocultismo, dictadura y persecución en América Latina. Y permítame para ello dar la bienvenida a uno de los invitados especiales, mi querido amigo y hermano en Cristo, Mario Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hermano, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Pues ya estamos listos aquí para poder desahogar este tema tan interesante para todo el auditorio y para cada uno de nosotros. Yo creo que nos afecta a todos los mexicanos y en realidad a todos los que vivimos en América Latina. Pero bueno, en las manos de Dios nos ponemos para que sea de bastante provecho para todo el auditorio. Así es. Y en unos momentos más se unirá nuestro amigo Juan Bosco Abascal Carranza. Pues, amigos, si me permites, quiero dar un poco de contexto para, como introducción, a fin de, pues, abordar este tema que nos parece importante. Y es que hace unos días, amigos, las redes sociales dieron cuenta de el hostigamiento que allá en Nicaragua informó un sacerdote, bueno, de hecho un obispo, Monseñor Álvarez, estaba sufriendo al cargo de la policía, del régimen orteguista en Nicaragua. Algo que parecía simplemente una presión sobre él, eso, hostigamiento o asedio. Sin embargo, pues se ha tornado en algo más grande. Y es que sabemos que eh, semanas atrás, las misioneras de la caridad, la fundación de una santa, la Madre Teresa de Calcuta, pues fueron expulsadas de este país bajo este régimen orteguista. Ahora, como eso, pues este pasado domingo, bueno, en realidad fue, sí, este fin de semana, asumió un nuevo presidente de izquierda, un exguerrillero, Petro, pues la presidencia de Colombia. Y como eso, bueno, pues ustedes saben que en el caso de México, la noticia que se dio a conocer el día de ayer y pues ha trascendido el día de hoy en todos los medios y ha generado todo tipo de comentarios, debates, opiniones, críticas, pues tiene que ver con la decisión del presidente de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de pues querer incorporar por decreto, no pasó por el Congreso, la decisión de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. De esto, por tanto, pues surgen varias preguntas y claro, podemos seguir haciendo el relato de cómo en Bolivia, en la propia Argentina, que están al borde del desastre económico, Así es. y pues, ¿qué se puede decir desde luego de Venezuela, como del régimen castrista? ¿Qué significa esto? ¿Es posible plantear un hilo conductor? ¿Hay una lógica en estos eventos que estamos observando? ¿Son hechos aislados? Pero particularmente, Mario, podemos arrancar contigo, pues al menos yo me adelanto a mencionar que esto, al parecer, no es una golondrina nada más por allí, no es un hecho aislado, sino que todo esto obedece a un plan y desafortunadamente en cuanto a la persecución de la tiranía comunista allá en Nicaragua por Ortega, pues podría ser un mal presagio de lo que podríamos esperar en México. Pero bueno, ¿cómo ves, amigo? Hay materia de dónde disponer Bueno, para un análisis y una opinión de tu parte. la realidad es que nada tan interesante como poder investigar, estudiar, conocer bien el fenómeno latinoamericano
del retorno del comunismo. Pienso que particularmente para el mundo católico puede ser muy importante el hacer un análisis bien fundamentado. Tú planteas aquí al inicio del programa, Jaime, y dices muy atinadamente, bueno, ¿cuáles son los hilos conductores que hay entre todas estas dictaduras que se están formando en el continente? Entiéndase dictadura no solamente donde hay un dictador que tiene el poder y que no lo quiere dejar y que se perpetúe durante muchos años, entiéndase también dictadura por las organizaciones políticas de izquierda que llegan al poder y no sueltan el poder en los países donde manipulando, engañando, dando discursos mentirosos, demagógicos, logran el voto de la gente. Es decir, llegan a través de las vías democráticas, pero se instalan y empiezan a derrumbar, a destruir absolutamente toda la vida social, instituciones y el orden constitucional de estos países. Decías tú, Jaime, ¿existe un hilo conductor? Bueno, qué interesante, ¿no? Esto del comunismo en Latinoamérica tiene varios hilos conductores. No es un fenómeno aislado. Yo creo que nosotros debemos de tener perfectamente claro que cuando San Juan Pablo II decía que América era el continente de la esperanza, cuando el Papa lo decía, el Papa en funciones en ese momento, nos llamaba así a América el continente de la esperanza, pues evidentemente todas las miradas de los enemigos de Dios y de la Iglesia pues voltearon hacia Latinoamérica. Y esta cuestión de la expansión tan acelerada del comunismo, hoy el comunismo ya gobierna más del 50% del continente, esta expansión tiene una explicación muy sencilla. No solamente es un hilo de una cuestión política lo que nos une, de que los países latinoamericanos estén optando por opciones de izquierda, ¿sí? Por los malos desempeños de los gobiernos de derecha. No. Aquí estamos hablando de vínculos políticos, culturales, estamos hablando también de vínculos espirituales, ¿sí? Que esta es la parte que a los católicos más nos debe de importar, para hacer una lectura correcta de lo que está sucediendo. Vemos, por ejemplo, ¿no? A Gustavo Petro, que acaba de tomar posesión en Colombia como presidente, un hombre de izquierda, un hombre que proviene de la guerrilla. Y bueno, es impresionante para los mexicanos porque cuando nosotros se nos advertía y se nos decía que López Obrador era un hombre que venía del comunismo y que era un peligro porque él realmente iba a cambiar de régimen en el país, los mexicanos, mucha gente no tomó en serio las advertencias que hacíamos, los que conocíamos bien el tema. Pues ha sido increíble para los mexicanos cómo aquí ganó López Obrador y cómo en Colombia, pues oír el discurso de Gustavo Petro fue oír a López Obrador en el poder. Y además de todo esto, el saber que uno de los aspirantes a la presidencia, Marcelo Ebrard, fue a entregarle el bastón de mando de los pueblos afroamericanos, dicen ellos. Ya hemos dado cuenta aquí en los programas qué significa el bastón de mando. Se lo fue a entregar a Gustavo Petro como se lo han ido a entregar a todos los dictadores latinoamericanos que han logrado el voto de los católicos atarantados del continente latinoamericano, que al no tener formación le dan su voto a estos grupos que son no solamente ya descaradamente narcogobiernos, sino además que bueno que vienen a inaugurar esta etapa de deconstrucción de nuestras sociedades y de nuestras instituciones. Yo en este programa, en las aportaciones que yo puedo dar, porque siempre la gente, analizo mucho, ¿no? El sentir de la gente, las preguntas de la gente, Jaime, y bueno, este fenómeno del comunismo en Latinoamérica requiere argumentos. Hay mucha gente que hoy en México, seguidores de López Obrador y su gobierno, que dicen que esto es un invento, que López Obrador no es comunista. Dicen que el gobierno que hoy se está implantando en México, que este es porque se han tragado toda esta doctrina de que es un cuento de los opositores a López Obrador y que son los conservadores. Bueno, repiten exactamente las mismas frases, ¿no? De este hombre que ganó la presidencia de la República. Bueno, pues en este programa yo al menos me voy a dedicar a darle a la gente, como buen abogado que soy, pruebas, datos comprobables, muy precisos, de que no solamente López Obrador es un hombre que creció en el comunismo, siempre lo ha tomado como bandera, sino que incluso hay evidencia judicial y evidencia administrativa de carácter histórica política en México, con la cual nosotros podemos, pues no confirmar, sino simplemente
dar fe ante la gente, ante todo el auditorio, de que hoy nos gobierna un dictador de izquierda, de estas nuevas izquierdas, de este nuevo, el socialismo del siglo XXI, no solamente el Foro de Sao Paulo, esto viene de mucho más atrás, donde se unen, por una parte, un sector, una obediencia de las logias masónicas, por otra parte, los gobiernos aliados abiertamente, disciplinadamente con el narcotráfico, y por otro lado, donde se unen las peores mafias de corrupción, de lo peor de la política de nuestros países, de nuestras clases políticas, y además, donde se unen todos aquellos que son enemigos de Dios y de la Iglesia, como vimos al presidente de México ahora que asesinaron a los sacerdotes jesuitas, diciendo ya abiertamente en su cuarto año de gobierno que los sacerdotes mexicanos, los sacerdotes católicos, son unos hipócritas y que por qué no hablaron antes y que están apergollados con la oligarquía mexicana, es decir, atacando frontalmente a la iglesia, a los sacerdotes. Y bueno, creo que esto da para mucho más de lo que pudiéramos, digamos, ahondar en el programa, pero es comunismo puro. Y el programa de hoy nos va a servir para darle referencias muy concretas a la gente. Saludo a mi hermano Bosco, que ya está con nosotros. Es bienvenido. Que yo pensaba que Jaime me iba a dar acceso y no me daba cuenta que estaba a un clic de entrar. Así es. Bienvenido, hermano. Y al público. Muchas gracias, Mario, por la bienvenida. Bueno, pues platíquenme cuál es el orden. Yo me pliego humilde y contentamente a lo que ustedes me digan, Jaime. Claro, claro. Pues mira, arrancamos con una breve introducción acerca, pues, de lo que está pasando en Nicaragua en torno a esta persecución religiosa contra la Iglesia Católica, y que, por cierto, me faltó mencionar que hay sacerdotes desaparecidos. Así es. Como esto, mencionamos la expulsión de las hermanas misioneras de la caridad, cerraron medios católicos allá en este país, que yo, por cierto, conocí en 2 visitas que tuve por allá. Como ello, pues el ascenso al poder de Gustavo Petro allá en Colombia pasó fin de semana, y pues lo que tú y yo ya sabemos, como Mario, Juan Bosco, relativo a lo que es este régimen de la Cuarta Destrucción Nacional, encabezada por López Obrador. Y bueno, pues Mario amablemente dio una primera opinión, de modo que si tú gustas, adelante, te escuchamos en una primera participación tuya, por favor. ¿De como cuántos minutos? ¿5, 10? Unos 5 minutos, ¿cómo ves? Para ir intercalando los 3 y comentando, ¿te parece? Mira, yo me voy a poner en esta ocasión mi cachucha de historiador. Muy bien. Mi público mayoritario me ve como terapeuta, como líder de Viva Cristo Rey, como católico, y sí, soy todo eso, pero en esta ocasión voy a hacer énfasis en cómo ve el historiador de América Latina y de México lo que está sucediendo. Desde luego, Mario ya aportó algunos elementos muy interesantes al mencionar la palabra narcotráfico. Sin embargo, miren, mis queridos amigos aquí presentes, Mario y Jaime Duarte, servidor. Me quedé pensando, distraído leyendo una línea, perdón. Voy a hacer un recorrido histórico por lo que está sucediendo para culminar en las 2 características fundamentales de lo que quiero señalar. El siglo XXI está marcado por el crecimiento del castrismo. Aunque Castro se haya muerto, de todas maneras el siglo XXI está marcado por un ostensible y clarísimo crecimiento del castrismo. Pero la cosa histórica no se queda ahí. En esas décadas de castrismo, señaladas por fusilamientos, violación de derechos humanos, crímenes de terrorismo, guerrillas rurales urbanas, invasiones, narcotráfico y cuanta pillería a escala mayor ustedes puedan discurrir, repito, marcó el siglo XXI. Claro, desde la Revolución Cubana de 1950 y tantos, 60 y tantos. Todo esto disminuyó un poco cuando cayó la Unión Soviética, pero luego, curiosamente, a pesar de la caída de la Unión Soviética, se consolidó el castrismo. ¿Pero cómo? Bueno,
Pues el Foro de Sao Paulo, mientras esto sucedía, estaba en su periodo soterrado y se agazapaba para atacar con mayor fuerza. Y he aquí que en el 99, elegido por la chusma, en una suerte de caquistocracia y de oclocracia, el gobierno de los peores y el gobierno de la chusma, llega Hugo Chávez y le proporciona al Foro de Sao Paulo dinero y petróleo, y a Cuba. Se recreó el castrismo, ojo, a partir del nacimiento del chavismo. Entonces, ¿qué decidió la jefatura de todo esto que yo llamo la Revolución Mundial? ¿Qué decidió darle al siglo XXI? Pues Chávez salió con el discurso empalagoso del movimiento bolivariano y se constituyó como la voz del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez. Hoy, con justicia se denomina, ojo, castrochavismo, porque el castrismo del siglo XXI no existiría si no fuera por el aporte del dictador Chávez para recrearlo y para entregarle a Venezuela entera y a otras muchas naciones. Ahora, aquí viene la parte medular de mi intervención. ¿Qué es el castrochavismo? Tenemos dos elementos, cuando menos alcanzaré a explicar el primero, y si tú quieres, Jaime, el segundo lo dejamos para después, pero a lo mejor alcanzo a decirlo. El primer elemento del castrochavismo, queridos amigos, y no es en contradicción a lo que Mario nos platicaba, sino en reforzamiento, el primer elemento es que el castrochavismo es una organización de delincuencia organizada transnacional. Así es. Para decirlo con todas sus letras, que recrea toda la metodología castrista del siglo XX en el siglo XXI y que detenta un poder absoluto. ¿Por medio de qué? Del terrorismo de Estado, bajo el liderazgo de Cuba, en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y busca expandirse conspirando arteramente contra todas las democracias de la región, desde México hasta Patagonia. Entonces, ¿cuáles son las notas características del castrochavismo en cuanto a organización que tiene su ADN como organización criminal terrorista de Estado y en plena expansión? Bueno, pues nada más que los mismos, nada más y nada menos que los mismos crímenes horrendos, las mismas prácticas, el ejercicio del poder con terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad, los presos políticos, la tortura sistemática, el asesinato a cualquier persona que se les ponga enfrente, el exilio político e incluso el exilio físico, como lo vimos con las monjitas de la Madre Teresa saliendo en fila humildemente para ser deportadas, la agresión a las democracias, las guerrillas, el narcotráfico, que es su principal fuente de financiamiento, y todo esto en el disque civilizado y democrático siglo XXI. Esta es entonces la primera nota. Mi intervención me llevó 6 minutos. Jaime, si quieres después tú comandas, diré la segunda, pero por el momento queda pues en la mente de todos ustedes que el castrochavismo, que es el que hoy manda en esta región, es una organización criminal, transnacional. Quiero que por favor eso lo guarden en su mente con todas sus letras, porque estoy diciéndole a Juana que se llama Juana. Y sobre estas palabras que tú mencionas al final de esta intervención tuya, Juan Bosco, yo también quiero abundar un poco. Hay suficiente literatura hoy por parte de historiadores como tú e investigadores en temas sociales y políticos que han confirmado que la raíz precisamente de todo lo que ha sido lamentablemente el castrismo, el chavismo en América, pues tuvo lamentablemente como padres, como ejemplos, desde luego deleznables, todos los regímenes de izquierda totalitaria en la Guerra Fría realizaron o cometieron.
Para tal efecto, amigos, y permítame que aparezca el primer cuadro, porque quiero mostrarles a continuación, hay un libro que yo les recomiendo muchísimo, titulado El libro negro del comunismo, Crímenes, Terror y Represión. De esta obra editorial Planeta, yo rescato nada más algunos datos que pueden ayudarnos a comprender la magnitud de lo que fue precisamente estos gobiernos totalitarios anticristianos. Y el dato no deja lugar a dudas. Por ejemplo, en la extinta Unión Soviética se calcula que ese sistema provocó más de 20 millones de muertos. China, 65 millones. Recordemos que buscaron imponer a la fuerza su sistema pues, político, económico, social y cultural. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones. Camboya, 2 millones. Europa Oriental, 1 millón. África, 1.7 millones de muertos. Afganistán, 1.5 millones también de decesos. Y América Latina, que puede ser el dato que tal vez muy pocos sabían, 150,000 muertos. Y contando, porque las cifras de esta obra que he citado van a aumentar. Sí, efectivamente han aumentado. Entonces, con este saldo lamentable de muerte de un régimen anticristiano, y quiero subrayarlo, de acuerdo a la enseñanza de los papas, sabemos, pues no nos queda ni la más remota duda de que esos modelos ya caducos, pues han intentado a lo largo de los últimos 15, 20 años, desde Lula, ya hizo algo de este recuento Juan Bosco, el Foro Sao Paulo, ¿qué tal ahora el Foro Puebla? Pues han intentado repetir estos sistemas ya fracasados. Y hoy estamos viendo con esta persecución anticristiana y, Mario, la repetición de ritos indígenas neopaganos, como Gustavo Petro, a imitación de lo que López Obrador hizo en la toma del poder, ¿verdad? Pues estamos viendo la conjugación también de una agenda nefasta, es decir, los encuentros de todos estos gobiernos que hemos mencionado, que han tenido en lo oscurito y en lo público, pues no dejan lugar a dudas que hay una agenda común y que buscan finalmente, a fin de cuentas, robar la identidad nacional de los pueblos latinoamericanos, como ello, derruir precisamente todo lo que tenga que ver con el valor santo de la vida humana, el sacramento del matrimonio, y finalmente, bueno, pues con esos ritos, con esas burlas a la fe, como hace López Obrador con su estampita de Sagrado Corazón, el detente, el juego de palabras, en fin, sus sofismas, sus engaños, pues, y una Claudia Sheinbaum como corcholata que aspira a gobernar esta nación en 2024, que derribó por ahí, pues, un templo católico, ¿no? Y agrega un dato más y final: el control de la policía, bueno, Guardia Nacional, ahora en el Ejército, que está cuidando templos y santuarios católicos, que vigila hospitales y algunos centros por ahí importantes de concentración humana, pero no vigila a los ciudadanos de todo lo que es la amenaza del narcotráfico en este país. O sea, y al rato les cuento una experiencia que tuve en la propia Basílica de Guadalupe, hablando de este control, de este régimen que lentamente, al menos en México, ha ido avanzando, pero de manera muy contundente. Así que bueno,
esto en cuanto a mi participación. Mario, tu turno. Yo creo que, por eso comentábamos, creo que Bosco todavía no estaba con nosotros, comentábamos, Bosco, hacemos referencia a que Marcelo Ebrard fue y le entregó este bastón, ¿no? Ritualizado, el bastón de mando de los pueblos, se lo llevó a Gustavo Petro, ¿no? Se lo regaló y hasta hizo un video y demás, ¿no? O sea, nosotros lo entendemos perfectamente. Dentro de la masonería, también todos estos signos tienen un peso específico. Pero lo decías tú, y retomo lo de Bosco para poder apuntalar mi comentario. Ciertamente, diciendo las cosas como son, lo que pasa es que en los pueblos latinoamericanos de esencia católica y de identidad de raíces católicas, la gente está votando por opciones políticas, por políticos que son narcotraficantes, ocultistas, y además que practican el chamanismo, vinculados a las peores mafias de la clase política de nuestros países. Entonces, ¿cuál es el resultado? Miren, a mí me gusta mucho hablar con fundamentos. Al final de cuentas, estoy entrenado para ello, es mi carrera como abogado. Le voy a dar a la gente un dato que le va a encantar, y sobre todo a los amigos y a los enemigos que tanto vigilan nuestro trabajo y lo que uno da a conocer y comparte. No dudo que mañana haya gente en el Palacio de Lecumberri, ahí en el Archivo General de la Nación, haya gente queriendo comprobar lo que yo digo, y ojalá vaya mucha gente a investigar esto. Miren, yo decía al principio del programa, muchísima gente, Bosco mencionaba el Foro de Sao Paulo, ¿no? De 1989, 90 para acá, todo lo que se ha dado, este nuevo socialismo del siglo XXI, estas dictaduras, ¿no? Este refrito del neomarxismo cultural y político que se ha instalado en estas naciones, donde empiezan suavecito y después ya sacan las uñas. Mucha gente lo dice hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación. Lo que está hoy viéndose en Nicaragua es una probadita de lo que nos viene para México a la vuelta de la esquina. O sea, ya vimos a un presidente denostar a la iglesia, enfrentarla, ridiculizarla, acusarla de corrupta, a los sacerdotes, en fin, porque ya le está saliendo la verdadera vena a López Obrador. ¿Qué es lo que sucede? Cuando López Obrador entra al gobierno, esa es la historia que les quiero platicar brevemente, cuando entra en el 2018, una de sus primeras, digamos, planteamientos demagógicos que hizo es que él dijo que iba a abrir los archivos que están ahí en el Palacio Negro de Lecumberri, y en el Archivo General de la Nación, que iba a abrir los archivos clasificados. Alguien del público recordará que esto fue noticia muy breve, porque inmediatamente trataron las autoridades de que esto desapareciera del mapa de la opinión pública, que cuando López Obrador da esta orden se desclasifican muchísimos archivos que tenían en el Archivo General de la Nación. Recordemos, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, y entonces lo que a través de inteligencia Gobernación tenía de los últimos 40, 50 años de la política y de los políticos mexicanos, se abrió para que todo el mundo lo pudiera revisar. Bueno, escuchen esto. En el Archivo General de la Nación, cuando López Obrador toma esta decisión, decimos en México, le salió el tiro por la culata, porque se abrieron muchísimos expedientes, pero lo que estas personas, estos políticos que hoy gobiernan México en su torpeza se equivocan en tantas materias, él no previó que también había expedientes de él, y también había expedientes donde lo vinculaban a él. No tuvieron tiempo, porque expulsaron a la gente del CISEN y no tuvieron tiempo de arreglar esto, y 3 periodistas fueron los que entraron directamente a dar la nota. ¿Qué nota? Ustedes recordarán, alguien de nuestro auditorio recordará, que López Obrador tuvo que salir a negar que él haya sido parte del Partido Comunista Mexicano. Bueno, insisto, yo soy abogado constitucionalista, tengo esta formación, me remito a las pruebas. En el Archivo General de la Nación, y esto va para toda la gente que dice que López Obrador no es comunista, porque él descaradamente, al igual que muchos líderes del Partido Morena, pero él en concreto, él ha salido a decir, si comunismo es apoyar a los pobres, es ver por los pobres, pues entonces sí soy comunista, ¿no? Ataca y dice que ahora llaman comunismo el ver por los pobres. Nunca ha visto él por los pobres y además sí es comunista. En el Archivo General de la Nación, ahí en el Palacio de Lecumberri, hay cajas de archivo histórico de lo que presentaba en su momento la Dirección Federal de Seguridad, o sea, la inteligencia a las órdenes de gobernación. Hay muchas leyendas acerca de, sí, una historia negra del país donde la Dirección Federal de Seguridad tenía un papel muy específico. Pues bueno, cualquier persona puede ir y pedir la caja 325. En la caja 325 que está
en el archivo histórico del Palacio de Lecumberri, va a encontrar el expediente desclasificado de Andrés Manuel López Obrador, que consta de 63 documentos, porque esta es la cuestión, para hablar hay que tener argumentos. No sé si para mañana lo vayan a desaparecer, ¿verdad? Por eso voy a dar los datos públicamente. Van a encontrar en la caja 325, que está en la parte de las galeras en el archivo, un expediente con el nombre de el hoy presidente de México, donde hay 63 documentos que son todos los reportes que los elementos de la Dirección Federal de Seguridad dio de las actividades de López Obrador desde finales de los años 70, ¿sí?, hasta principios de los años 90. Y esto es súper interesante. ¿Qué es lo que dice este reporte? Estoy hablando de un López Obrador cuando ni siquiera era el presidente estatal del PRI en Tabasco, por ahí del 83. No, estoy hablando de López Obrador desde que era en 1979 el delegado del Instituto Nacional Indigenista, cuando empezó a traicionar al PRI. Precisamente en los reportes, López Obrador ha ido traicionando a todas las agrupaciones políticas a las que ha pertenecido. Ahora está traicionando a México y a sus electores, pero en su historia política él ha traicionado a todas las organizaciones a las que ha pertenecido. ¿Qué dice este expediente, insisto, que consta de 63 documentos y de los reportes que están fechados el 14 de junio del 79 en la caja 325 que está en el Archivo General de la Nación, expediente Andrés Manuel López Obrador? Dice que Andrés Manuel López Obrador ayudaba, incluso daba dinero al Partido Socialista de los Trabajadores. Dicen los reportes, textualmente, que operaba para beneficiar y que él era un dirigente del Partido Comunista Mexicano. Hay expedientes hay cartas en ese expediente que dan cuenta de cómo López Obrador tenía una afiliación claramente comunista, incluso de cómo le buscaba recursos de lo que él conseguía en Tabasco del PRI para enviárselo a los partidos, en ese caso era el Partido Socialista de los Trabajadores y también al desaparecido también el Partido Comunista Mexicano. ¿Qué es lo más interesante? Que en este expediente se narra el boicot de López Obrador. Los agentes de la Dirección Federal de Seguridad informan en sus reportes a la SEGOP y dicen cómo él le hizo un boicot al PRI metiendo gente del Partido Socialista Unificado Mexicano, el PSUM, muchos se acordarán, sí, para meter gente de este partido para que el PRI perdiera escaños en presidencias municipales y en diputaciones locales del Congreso de Tabasco. Es un expediente fulminante como prueba documental pública, estoy hablando jurídicamente, para acreditar que López Obrador desde sus inicios ha tenido una filia comunista y ha tenido además nexos, porque ahí en el expediente viene, de las mafias del narcotráfico que apoyaban a miembros de estos partidos. Culmino con esto. Porque este asunto que yo platico aquí en un programa de Viva Cristo Rey, no fue un parteaguas, no fue un escándalo, porque esto derrumba completamente esta historia que López Obrador y su partido dicen que son historias de los conservadores, que son mentiras, que ahí está. Es un expediente, es un reporte oficial que hay 63 documentos que hay relacionando a López Obrador en casi 15 años directamente con todos los movimientos, no solamente de izquierda, sino de comunismo radical dentro de México. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que de los 3 periodistas que fueron los que se encargaron de dar la noticia hace poco más de 3 años, cuando esto salió a la luz pública, de esos 3 periodistas, uno está desaparecido, el otro fue asesinado a los 2 meses de que se dio la noticia, ¡híjole!, y el otro está retirado. ¡Qué horror! Estos no son juegos. O sea, cuando nosotros hemos denunciado y hemos dicho, esta es una dictadura, cuando hemos dicho, este es un régimen perverso que elimina completamente, no solamente cualquier vestigio, sino cualquier testigo. La gente se admiró cuando el crimen de Colosio y la matazón que hicieron de testigos y toda la destrucción que se hizo, bueno, es que no sabíamos lo que nos iba a llegar. ¿Y qué es lo que hoy nos ha llegado? Bueno, pues un punto en el país donde yo en mi siguiente intervención, quizás la última del programa, yo voy a hablar de la situación actual que hoy se tiene. México, lo he dicho mucho, hay un error de diagnóstico. México no está en peligro de entrar al comunismo. México ya entró
al comunismo desde el año 2018. Y además, como constitucionalista lo he ido explicando, la transformación del orden jurídico no fue el cambio de las leyes solamente, que ha habido más de 50 reformas que inciden directamente en nuestra constitución política. No, no es solamente desde ese punto de vista, sino ahora López Obrador, frente a todo el mundo, frente a los mexicanos y todo el mundo, desconoce el orden constitucional y dice en cadena nacional en la mañanera que va a hacer cosas que van en contra de la Constitución, que están prohibidas, y pisotea la división de poderes, como un ejemplo que voy a dar, que Jaime comentaba al inicio, este decreto que ha dicho que está a punto de presentar para que la Guardia Nacional pase, se integre a la Secretaría de la Defensa. Los medios lo han manejado como que, no, bueno, pues es que simplemente es que López Obrador no está cumpliendo sus promesas porque él pedía que no se militarizara el país. No, va mucho más allá. Lo voy a explicar en mi siguiente intervención. El comunismo, con pruebas fehacientes, con evidencia pública, el comunismo es una realidad porque en México tenemos un presidente comunista que nos está llevando de la mano paso a paso al cumplimiento de los acuerdos del Foro de Sao Paulo y de Grupo Puebla. Esa es mi intervención. Magnífico. Muy bien. No sé si pueda yo continuar con la segunda característica, Jaime. Adelante, por favor. Castrochavismo. Apréndanse esa palabrita, castrochavismo, y apréndanse, lo repito, que es una organización criminal transnacional de altísimo e incalculable poder. Vamos a entender su poder con este segundo elemento. No solo es una organización criminal transnacional, sino que además su segundo elemento es que está en una expansión constante, exitosa y permanente de delincuencia organizada que abarca hoy en día dictaduras que están ubicadas en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, estuvieron en el Ecuador, ya están en Colombia y que tienen 2 gobiernos paradictatoriales en países aparentemente democráticos que son México y Argentina. México con Manuel Andrés López Obrador, y Argentina con la dupla infernal Fernández-Kirchner, la vicepresidenta Cristina. Yo llamo regímenes o gobiernos paradictatoriales a gobiernos que, gobernando en países al menos nominalmente democráticos, han puesto toda su política exterior y gran parte de sus recursos internos para sostener y proteger a la dictadura de Cuba. Ustedes saben cuánto ha dicho la prensa nacional que el gobierno mexicano le da a Cuba cada mes 1 millón de euros. O sea, alrededor de 25 millones de pesos para sostener y proteger a la dictadura de Cuba, para rehabilitar a la dictadura de Venezuela y para reponer la dictadura en Bolivia y en Colombia. Ya están en Colombia con Gustavo Petro, con su cara de corderito que oculta a una hiena rapaz. Otra cosa que también ha logrado el castrochavismo, en su segunda característica de su ADN siempre en expansión, es fortalecer y enquistar la dictadura de Nicaragua. Con ese psicópata, por decirlo menos, no lo digo como insulto, sino como definición, Daniel Ortega es un psicópata con las 5 agravantes más graves, más importantes de un psicópata. Su conciencia no es un juez, su conciencia es un legislador. 2, es incapaz de arrepentirse de sus crímenes. 3, disfruta con el sufrimiento humano que él mismo causa. 4, es mentiroso, encantador, dicharachero y conquista a la gente ignorante, a la chusma, con su verbo, con su labia, con su manera de mentir. Desgraciadamente, hay mayoría que le creen. Y quinta característica, se hace pasar por un hombre de bien, y vean el comunicado que acaba de lanzar para explicar cómo todas las medidas que está tomando contra la Iglesia Católica. En resumen, lo que dice su comunicado,
son para salvaguardar el orden público y el bien común. Bien, este psicópata juega el mismo papel que Malo, que Manuel Andrés López Obrador en México, o que la dupla Fernández-Kirchner en Argentina, y que están pagando, repito, el dinero y el apoyo recibido del castrochavismo para poder tomar el poder en sus respectivos países. Pero hay dos países más donde se detecta el caso del castrochavismo del poder ejecutivo, que son Perú y Chile, y que están bajo observación porque no han logrado avanzar. En el caso de Perú, porque el presidentillo que eligieron prácticamente es un débil mental, una figura verdaderamente ridícula, pero aguas con Chile, porque Boric es ilustrado, es erudito, obviamente no es sabio, ni tiene verdadera cultura, pero no han logrado avanzar como sí ha logrado avanzar el comunismo en el resto de las naciones de América Latina, y que son países, Chile y Perú, que están bajo amenaza de que les pase lo mismo que a los que ya están en garras del comunismo. ¿Por qué? Pues porque a través del Foro de Sao Paulo, a través de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eso significa FARC, a través de las organizaciones del narcotráfico, del omnipotente, todopoderoso narcotráfico, que nada más en América Latina, agárrense, genera la cifra de 600,000 millones de dólares. Multiplíquenlo por 20 y es varias veces el presupuesto de la Federación Mexicana, de la República Mexicana. El narcotráfico solito genera más dinero, no en un poquito más o en el doble, más del triple de lo que puede ser el presupuesto de la Federación para el 2025, 2024, 2023, obviamente. Este tremendo poder del narcotráfico se extiende en prácticamente todo el continente bajo el mando del castrochavismo como organización criminal transnacional. Y es tan extenso, ojo, tan extenso, tan gigantesco, que va desde las embajadas de los países dictatoriales. Sí, estoy acusando a los embajadores, que son cómplices de la operación criminal por medio de las mafias vinculadas con la mafia rusa, con la mafia iraní y con todo el sistema de dictaduras transnacionales que están más allá del hemisferio. Todas estas mafias criminales operan para destrozar las democracias y apoderarse de las naciones. Entonces, bajo este marco, yo creo que tendríamos que buscar la forma de mantener o reconquistar nuestra libertad. Deberíamos encontrar la manera de buscar lograr un frente hemisférico contra la dictadura, contra el crimen organizado, porque quiero reiterar con precisión esta idea para terminar esta siguiente intervención de mi parte. Hay que repetirlo para los que no lo han oído puedan irlo asimilando. El castrochavismo no es política, sino delincuencia organizada. Y el error en el que no debemos caer es en entrar en un debate ideológico con el crimen organizado. ¿Cómo te vas a poner a discutir de ideología con un criminal que no duda en masacrar, encostalar, descuartizar, secuestrar, hacer trata de mujeres vírgenes, niñas, jovencitas y adultas, etcétera? ¿Cómo te vas a poner a dialogar sobre ideología cuando él es un criminal? Aunque use Hugo Boss y un traje último modelo que le puede costar en el que se confeccionó. No entremos entonces con el crimen organizado en un debate ideológico, ni político, ni programático, porque es crimen organizado. Porque todo lo que quiere el crimen organizado por estrategia es aplicarnos el diabólico invento de los cubanos, dirigidos y amaestrados desde hace décadas por Fidel Castro. Ellos están en la política
sin otra cosa que criminales que ocupan todos los espacios que pueden ocupar, incluyendo las mentes de algunos líderes de derecha, lo digo con burla, de derecha, que entre otras cosas son partidarios del aborto y de la ideología de género. Tenemos que sacarlos de la política y hay que tratarlos como lo que son, criminales. Porque Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y etcétera son quienes alientan el terrorismo y utilizan la migración como instrumento de presión sobre los Estados Unidos y otros países como México. Para terminar, no debemos entonces equivocarnos en lo que es la definición del enemigo. El enemigo se llama castrochavismo, pero es la Cuba comunista. El enemigo se llama Cuba. El resto de la expansión de la dictadura cubana, una dictadura cubana que ya les he referido cómo se recrea en el siglo XXI y que está extremadamente fuerte y que es la líder real de América Latina. Basta con ver cómo le rinde sumisión y pleitesía malo al dictador Miguel Díaz-Canel. Así es. El hombre Dios de la isla de Cuba, de la isla mártir. Bien, con esto termino esta intervención y ojalá tenga por ahí un cachito más, porque todavía no digo todo lo que quisiera decir. Adelante, por favor. Gracias, Juan Bosco. Pues es que hay mucho que compartir, en efecto, y el tiempo es limitado. Amigos, qué poca memoria o qué corta memoria tenemos los latinos, los latinoamericanos. Recordarán, Mario, Juan Bosco, cómo hace algunos años se hablaba de la colombianización por la violencia extrema que la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, escenificaban allá en Colombia. Y como ello, también, pues yo tuve oportunidad de leer parte de lo que fue la guerrilla latinoamericana como Sendero Luminoso y pues algunos otros grupos así de tinte maoísta, o sea, incluso la propia guerra de guerrillas. Y qué curioso que esos hombres y mujeres pasaron a formar parte de partidos políticos y hoy gobiernan. Exactamente. Es que la memoria de los mexicanos, y muy atinadamente Mario nos dio un dato ahí exclusivo de esos archivos desclasificados de López Obrador, la memoria del latinoamericano, vamos a hablar del mexicano especialmente, es muy corta. Yo recuerdo que hace 17 años, cuando todavía en el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, CISNE, investigábamos y denunciábamos muy a fondo el tema de la nueva era, pues fui una de las, y no es vanagloria, fue una de las pequeñas vocecitas que se levantaron para denunciar que López Obrador iba a Catemaco a visitar a Garra de Tigre y el Brujo Mayor para pues pedirle poderes especiales a fin de conquistar la presidencia de la República. Y lo estuvo haciendo así. Bueno, ahora no tiene que ir a Catemaco, ahora los brujos van a Palacio Nacional a realizar sus ritos y pues todos sus conjuros, en fin. A plena luz del día, vemos ahora funcionarios públicos de esta administración federal pues pasearse y también sus limpias y bueno, sus invocaciones y demás ritos frente a nuestros ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de programas que compartimos con todo nuestro amable auditorio es para no olvidar. Así es. Para no olvidar, como dije en mi primera intervención, los crímenes de lesa humanidad del comunismo en diferentes latitudes del planeta. Para no olvidar los excesos de poder de la tiranía de los gobiernos que hoy están al frente pues, de las diferentes posiciones de gobierno en América Latina. Y para que
seamos conscientes de la gravedad de este mal común cáncer que pretende todavía perpetuarse en México por 60 años más, Mario, ¿es correcto? 70. 70, ¿no? Y lo que hoy vemos, pues, allá en Nicaragua, Mario, con los excesos de poder, la persecución abierta contra la iglesia, y con una Guardia Nacional que pasa a formar parte del ejército mexicano, o sea, la militarización. A mí me preocupa mucho, amigos, que en un escenario en 2024 electoral en el que la ciudadanía lograra vencer en las urnas por la vía pacífica a este desgobierno, tuviera que acudir entonces López Obrador a la fuerza para imponer por las armas, por como lo han hecho, ¿no?, otros países, ¿verdad? Y reelegirse él o buscar que sus corcholatas, sus alfiles, se perpetúen. Daniel Ortega va en la tercera reelección. ¿Qué me pueden decir de Lula? Que, bueno, pues, y otros personajes como los propios Castro, ¿no?, se serenan el poder, vamos, y así podríamos seguir, ¿no? No olvidar a Evo Morales con el líder cocalero, cocaína, no olvidar eso. Y pues de la colusión de este gobierno, de la complicidad, de acuerdo con Anabel Hernández, el periodista en sus investigaciones, pues con el crimen organizado. O sea, el dejar hacer, dejar pasar, y los ciudadanos, pues, a expensas y en manos de la delincuencia. Mario, qué terrible, ¿no?, presagio tenemos con este decreto que próximamente parece ser se va a aplicar en nuestro país. Yo varias pinceladas de lo que tú has dicho. Primero que nada, yo vuelvo a empeñar mi reputación como constitucionalista aquí en el programa, y yo le digo al auditorio, López Obrador va a estar en la boleta en el 2024. O sea, en ninguna dictadura latinoamericana ha pasado de modo diferente. López Obrador va a estar en la boleta en el 2024. Para eso es que las figuras que han estado haciendo estos ejercicios de consultas, de lo de la revocación, todas estas modificaciones anticonstitucionales que se han incluido en la Constitución con sus leyes federales y secundarias respectivas, todo este marrullerío jurídico que han hecho es precisamente previendo el escenario. Digo, nada más quería dar la aportación porque quien piense que este problema o que al menos López Obrador se va a acabar en el 2024, no, López Obrador se va a ir de la política mexicana como Juárez cuando esté muerto. O sea, México hoy tiene un problema gravísimo. No es López Obrador, sino quién está detrás de López Obrador. Y a mí me gustaría resaltar dos cosas. Miren, cuando nosotros hablamos de persecución del comunismo en Latinoamérica, hay toda la gente que trabaja para la izquierda reparte dudas, ideas. Acuérdense que lo único que tienen para ofrecer los comunistas son ideas, nunca son acciones, resultados, logros, no, nada más son discursos, ideas, nada más. Bueno, y una de las ideas que más comparten es que dicen, bueno, ¿por qué Estados Unidos iba a permitir que México se convirtiera en un país comunista que tuviera un gobierno comunista, ¿no? Y trabajan mucho con la gente con eso. Bueno, eso es tan ridículo como decir que por qué Estados Unidos permitió que en Cuba estuviera Castro y se instalara ese régimen se quedaba tan cerca de Florida, ¿no? O sea, que ¿por qué la cercanía? No, Estados Unidos tiene su propia política, es una potencia mundial, económica, militar, en todos los sentidos, y ellos, mientras ellos no les afecten los intereses, no se puede estar incendiando la casa de lado mientras ellos estén protegidos, y se han protegido perfectamente bien para eso. Me gustaría a mí dar para, ya que vamos cerrando el programa, hacer algunos comentarios finales y dejarle a la gente una tarea. Miren, me preguntaban en la mañana en una entrevista, hoy en México, yo decía, considera que no solamente los mineros están atrapados,
Hoy estamos atrapados 129 millones de mexicanos. ¿A qué me refiero con que estamos atrapados? Este tema, Jaime, que tú acabas de tocar, acerca de que la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna, ¿sí? Nuestra Constitución Federal, un documento que deberíamos de conocer, al menos en las cuestiones esenciales, todos los ciudadanos mexicanos, pero es un país sumergido en la ignorancia, donde el católico nunca ha leído ni la Biblia ni el catecismo, y tampoco el ciudadano nunca ha leído ni su Constitución. Entonces, a más revuelto de tanta ignorancia, bueno, pues hacen su agosto. Cualquiera puede, incluso en Internet, entrar y buscar el artículo 21 de la Constitución Política Federal. Insisto, la federal, no de la de tu estado, porque cada estado tiene su propia constitución. Somos una federación de estados soberanos. Busca en la Constitución Política Federal el artículo 21 y vas a encontrar, son modificaciones que se hicieron desde el 2019, que después del inciso E, no voy a hacer más comentario acerca de este artículo, que podríamos dedicarle un programa completo, porque el artículo 21 de la Constitución es el que consagraba el precepto de que la investigación de los delitos correspondía al Ministerio Público, y este gobierno ha violado sistemáticamente la Constitución con leyes y con reformas, incluso con discusiones judiciales que han llegado a la Suprema Corte de Justicia, que se ha convertido en los, no sé qué término utilizar porque son abogados igual que yo, pero es una deshonra tan grande que la Suprema Corte de Justicia haya convertido en lo que se ha convertido para cumplirle todos sus caprichos y necesidades al presidente de México. Este artículo 21 constitucional, que decía que el Ministerio Público era el encargado de investigar la comisión de delitos, bueno, pues fue violentado por este gobierno con la creación de la Guardia Nacional, y en 2 minutos lo voy a explicar. Este mismo artículo dice, después del inciso E, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Repito, cualquiera lo puede consultar para que vean nada más lo que está ocurriendo en México. Después del inciso E, renglón siguiente, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Esa que hemos visto inundar nuestras ciudades, nuestras carreteras, puros hermanos nuestros, mexicanos, la gran mayoría, ¿no? Aunque, bueno, ahí hay una situación muy extraña en la contratación de las fuerzas para la Guardia Nacional, pero es la policía que más ha crecido en la historia de México, a la que más se le han destinado recursos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a pesar de que la Constitución dice que es una policía de carácter civil y que además la propia Constitución establece que pertenece esta policía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a una Secretaría Federal, López Obrador lo que no pudo lograr en el Congreso, que era un acuerdo para que pasara la Guardia Nacional, pasara a la Secretaría de Defensa, hoy amenaza, tiene este desplante de dictador y dice en la mañanera que él va a sacar un decreto porque le urge que la Policía Federal pase a convertirse parte de la Defensa Nacional. ¿Por qué le urge? Le voy a decir al público, prometí 2 minutos. ¿Por qué le urge que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional? Dicen los analistas, bueno, porque está militarizando el país y está traicionando sus promesas. Bueno, ha traicionado, no, nada de lo que dijo era cierto. O sea, desde la gasolina hasta cualquier promesa, todo absolutamente se ha contradecido. Pero porque la Guardia Nacional tiene 44 facultades. Imagínense ustedes que en el régimen de López Obrador se creó una Guardia Nacional y se le empoderó de tal manera que la Guardia Nacional ha crecido enormemente, o sea, le han dado facultades para interferir comunicaciones, para catear domicilios, para detener personas, para hacer, por ejemplo, operaciones con agentes encubiertos. O sea, a la Guardia Nacional, estas 44 facultades que tiene son totalmente anticonstitucionales. Ya no es nomás el Ministerio Público, ahora la Guardia Nacional también puede detener personas, también puede investigar delitos. No queda ahí el problema. El problema queda en que, aparte de quitárselo a la Secretaría de Seguridad Pública, se está transfiriendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde son puros militares. La Constitución dice que la Guardia Nacional es una policía civil, no militar. Por lo tanto, bajo ningún criterio, ni político, ni jurídico, ni legislativo, se podría hacer lo que el presidente quiere hacer
de convertir a la Guardia Nacional en la policía adherida a nuestras Fuerzas Armadas. Es una militarización del país. ¿Y por qué una militarización del país? Porque si uno ve la asignación de la Sedena en los últimos 4 años, armamento, equipamiento, entrenamiento, construcción de cuarteles, bueno, hasta su aeropuerto ya les dio con el Felipe Ángeles. Bueno, evidentemente es un proyecto. Bienvenidos al franquismo, dicen algunos, otros dicen bienvenidos a la dictadura. Bueno, es que a los ojos de toda una nación está ocurriendo el que México se está convirtiendo ya en una nación comunista, porque el gobierno federal así lo es. Y termino mi comentario con esto. A mucha gente le pasó de largo esta situación, no solamente lo del autogolpe de Estado, que es esta reforma donde se va a militarizar al país. Esto, en cualquier país un poquito más organizado, con otro tipo de contexto sociocultural entre ciudadanos, ya estaríamos todo el país en la calle. El problema en México que tenemos, básicamente, es que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, ¿a qué me refiero con asombro? Los mexicanos ya no nos asombramos de lo que está ocurriendo, ni de las masacres, ni de la cantidad de muertos. Y esto es grave porque no solamente hemos perdido la capacidad de asombro, sino también la capacidad de indignación. El gobierno hace lo que le pega la gana con el pueblo mexicano, modifica leyes, sale como un pandillero el presidente a nivel nacional a amenazar, a atacar. Y decía yo, concluyo con esto. ¿Cuál ha sido la posición de la Iglesia Católica? Porque increíblemente nosotros que somos personas de servicio en favor de nuestra fe, miembros de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que mucha gente no sabe lo que la propia Iglesia a través de nuestra jerarquía ha dicho con respecto a la situación del país. Ahora que mataron a los sacerdotes jesuitas, el obispo no es obispo, el cardenal José Francisco Robles de Guadalajara salió a denunciar que los cárteles de la droga en el estado de Jalisco se quedan con el 50% de todo lo que generan las festividades de las parroquias, el 50%. El obispo de Zacatecas, Sigfredo Noriega, salió a decir que todos los retenes en las carreteras en Zacatecas, en toda su diócesis y en el estado, que está completamente controlado por las redes del narcotráfico, lo salió a declarar, que ellos tienen que pedir permiso incluso para trasladarse de un lado a otro, porque ahí el narco es el que controla territorialmente el lugar. La Compañía de Jesús, salieron los jesuitas a decir, exigimos un cambio en la política de seguridad del país. Todos sabemos lo que contestó López Obrador. Acusó a los sacerdotes y a los obispos de corruptos, de mafiosos, de acomodados con el poder. Dijo que eran unos hipócritas, ¿no? Nosotros lo hemos dicho mucho. Cuando él dice conservadores, hipócritas, no, le está hablando a los católicos. Pero cada vez se revela con una mayor claridad que cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición de nuestra jerarquía, porque hemos sido obligados a enfrentar con un discurso pulcrísimo. Concluyo diciendo, el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, a la gente le pasó de largo. Monseñor Castro en las últimas semanas, cuando habló de el abrazos no balazos, dijo públicamente que esto era demagogia y hasta cierto punto complicidad. Lo denunció la Iglesia Católica, que era demagogia el discurso del presidente y su supuesta estrategia, y que era hasta cierto punto complicidad. Dijo también Monseñor Castro que este gobierno tiene paralizado al país, y que lo tiene paralizado y que va en retroceso. Y además habló en las entrevistas que dio en todos los medios de los cobros de piso, de que los obispos sacerdotes tienen que pedir permiso hasta para realizar sus festividades, para ir a lugares, para que les permitan hacer procesiones, porque el narco son los que gobiernan y los que mandan. Habló de pueblos enteros que han sido desplazados, y escuchen esto porque mucha gente no lo sabe. Monseñor Castro en las entrevistas habló de los católicos que han sido crucificados por miembros del narcotráfico, no estoy jugando, crucificados por miembros del narcotráfico, y que esta noticia se ha sabido y se ha comentado en Europa, y en México nadie ha dicho nada. Es una pena y una vergüenza que, aparte de que hemos perdido la capacidad de asombro y de indignación, un católico o alguien que se dice católico no conozca ni siquiera lo que la propia jerarquía viene diciendo, alertando y advirtiendo, porque la jerarquía no hace política. La Iglesia forma políticos. Estos programas son para esto, para que tengamos una conciencia bien formada y podamos tomar decisiones. Definitivamente habrá que entender, yo me despido en mi participación, este es un régimen anticristiano, es comunismo puro,
es una amenaza para nosotros. Vienen elecciones en Coahuila, en el Estado de México, y el católico por unos pesos, por conveniencia, por ignorancia, le sigue dando el poder a quienes están convirtiendo ya a este país simplemente en una zona de guerrillas, en un país entregado al narcotráfico y probablemente una Cuba en menos de 20 años. Esa es mi participación. Sí, vamos a escuchar ahora a Juan Bosco. Nada más un comentario, amigo. Es que es terrible esto que nos has dicho, y si de verdad esta fusión de Guardia Nacional con el Ejército ayudara a salvar más vidas de toda la cantidad de homicidios y de la sangre que corre a lo largo y ancho de la nación, pues le daríamos un voto de confianza, pero no somos tontos, no somos ingenuos. Hemos visto durante décadas, y ya lo dijimos al inicio, cómo hay toda una historia atrás que nos muestra que estos sistemas, que estas políticas, que estos gobiernos de tinte marxista, leninista, trotskista, neomarcusianos, bueno, etcétera, etcétera, lo que hacen es arrebatar y mantenerse el poder a través de las armas. Así dictaduras, de alguna manera, tiranías. Y pues para quien todavía quiera saber más, pues le invitamos a que lea el Catecismo de la Iglesia Católica y entienda perfectamente, porque me ha pasado que hay católicos ingenuos que dicen, no, es que tú encubres a Peña Nieto y ya eres calderonista, argumentos estúpidos, la verdad, ¿no? Para tratar de, pues, engañar y hacer pensar que este gobierno, pues, es realmente próspero, bueno, etcétera, etcétera. Pero en fin, Bosco, cerramos contigo con una participación más de tu parte. Vaya que ha estado intenso. Queremos agradecer también los comentarios de todos ustedes. Aquí los estamos leyendo, Salgo luego de cuadro, me pongo a leer y muestro los mismos. Muy, muy interesantes. Gracias por lo que expresan. Adelante, Juan Bosco. Bueno, yo quisiera apuntalar lo que nos participó Mario y posteriormente tú, Jaime, con 2 o 3 observaciones que me parecen sumamente útiles para que en la mente de las personas que nos lleguen a ver, ya sea en estos momentos o posteriormente, queden imágenes muy claras de este conocimiento que quiero darles. En primer lugar, la militarización de la Guardia Nacional es una medida que la mente enferma, ignorante y perversa de Manuel Andrés López Obrador necesita con urgencia lograr para que esta guardia militarizada lo defienda de un posible enjuiciamiento legal si su presidencia fuese entregada como todas las anteriores, porque tiene terror a lo que le puede suceder si abandona el poder. De tal manera, de tal tamaño son sus fracasos, que quiere tener pues la guardia pretoriana como la tuvo Nerón, como la tuvo Domiciano o cualquier otro de los grandes tiranos de la época imperial, a sus órdenes. Porque pasar por encima de la Constitución, como lo está haciendo en muchas ocasiones, pero en esta con el decreto de militarización, es que ya llegó su majestad, el emperador, y todo el mundo a temblar. Sería mi primera observación, y claro, esto refuerza la idea de que la organización en la cual él forma un mando importante, pues es una organización criminal transnacional. Así es. Así que hay que estar preparados para cualquier cosa, incluso para las más graves, porque ya parece que los objetivos políticos, ya genuinos, ya pasaron a segundo término, y ahora lo que prima es salvar su pellejo a ultranza, lo cual no va a generar sino tragedias para México. Además, una observación muy distinta a esta anterior es que en malo subyace la férrea voluntad de que no haya clase media. Nos está aniquilando de 1001 maneras. Vía impuestos brutales, ya no hay deducibles, ya cada peso que te colocan en tu cuenta de cheques
tiene un impuesto que va del 25 al 35% y no hay deducciones, no hay contemplaciones y te pueden cancelar tus cuentas, congelarlas o incluso puedes ir a dar a la cárcel por quítame allá esas bajas. Así que podemos hablar de un terrorismo fiscal. México es una dictadura en la que se practica, aparte del narcoterrorismo, con el famoso abrazos no balazos, se practica una dictadura fiscal. Además del impuesto brutal de la inflación, en donde una persona que, por ejemplo, gana, no sé, 1,000 pesos a la semana, pues ahora va a ver cómo cuando va a comprar 1 kilo de tortillas, y eso nos pasó hoy a mi esposa y a mí, en lugar de un tambache de este pelo, no se redujo a la mitad por el mismo precio. 40 pesos de tortillas son exactamente la mitad de las que ella compró hace un mes. De este tamaño es la narcodictadura sobre la cual el peje Lopostli espera seguir gobernando per secula seculorum. Y hay que resaltar entonces la idea de que en este momento en México nos están mal gobernando los ultra ricos, porque al crimen organizado le sobran recursos, controlando a los pobres, controlando a la clase media e incluso a la clase que ha sido rica de modo tradicional, pero sin que sea enriquecimiento ilícito, sino producto de su trabajo honesto. Toda la gente que vive de la vida y del trabajo de los súbditos nos gobierna. Muchas veces la mayoría de estas personas hipnotizadas por el dictador, como es nuestro caso en México. ¿Por qué? Porque los ineptos, los ignorantes, los chairos y los ninis viven del dinero que malo se roba de nuestros bolsillos, de los que sí trabajamos, de los que sí pagamos impuestos, para dárselos regalado a cambio de sumisión y dependencia real, agarrados por el estómago. Hoy lo que tenemos, pues, grábense estas dos palabras, tenemos una caquistocracia y una oclocracia. No se preocupen, ahorita les doy la definición para que lo incluyan en su vocabulario cuando hablen de política en México. Son voluntades compradas por la necesidad, porque cuantos más pobres haya en un país, más votos cautivos tiene el tirano. Y esto es lo que hace en México malo. Genera pobres para generar votos. Caquistocracia significa lo contrario de aristocracia. Aristocracia significa el gobierno de los mejores. Es decir, la caquistocracia es el gobierno de los peores. En eso estamos. Es el empoderamiento conjunto en la pésima calidad de los sujetos políticos, caracterizados todos ellos, con alguna excepción notable, por la ignorancia, la mediocridad, la vulgaridad, el prejuicio, la ausencia de escrúpulos, la mala fe, la presunción, la ingenuidad y la astucia propia del zorro y la serpiente. Y oclocracia, la otra palabreja dominguera que espero se aprendan, es el gobierno de la muchedumbre, de la masa, el poder de la turba. Es una de las formas degenerativas de la democracia, según nos lo explica el sapientísimo Aristóteles. Del mismo modo que la monarquía puede generar en tiranía y la aristocracia en oligarquía, a veces se confunde con la tiranía de la mayoría, dado que ambos términos están íntimamente relacionados. Según la visión aristotélica clásica, es una de las 3 maneras específicas de la degeneración de las formas de gobierno. Y entre toda una retórica falsa en las mañaneras y todo ese discurso repetitivo que suena como música exquisita en los oídos de la muchedumbre, se escucha la figura del todopoderoso líder, del Mesías, del Redentor, del Salvador. Con eso termino mi participación. Me quedan muchas cosas en el tintero, pero seguramente será para otro programa. Muchas gracias a ustedes y al público. No, hombre, bueno, pues gracias, Juan Bosco. Sí, pues Mario, Juan Bosco,
hay mucha tela de dónde cortar en estos programas especiales, porque hay tanto que denunciar, que advertir, que orientar a nuestros hermanos, a los mexicanos, a los católicos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y seguramente vamos a tener más que compartir con ustedes en este espacio y también en el espacio, desde luego, que nos permitan ustedes a través de Viva Cristo Rey. Antes de retirarnos, queremos primero recordarles, o más bien informarles, que este próximo sábado 27 de agosto es el Congreso Cristeros del siglo XXI a realizarse en Aguascalientes. Allá les esperamos. Hemos estado compartiendo a través de las diferentes redes sociales la información, cómo inscribirse, quiénes vamos a participar. Será el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, el licenciado Mario Gallardo, Gisbeleni Gallardo, Brenda del Río, padre Antonio Aguirre, padre licenciado Jaime y un servidor Jaime Duarte, quienes Dios mediante pues tendremos oportunidad de estar por allá. Apúntenselo por favor, sábado 27 de agosto, nos dará mucho gusto verles por allá y recordar el 30º aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. En el marco de este importantísimo documento que nos enseña, nos rige en la Iglesia, pues es que tiene lugar este congreso, Fe, Identidad, Libertad. Así que pues les esperamos y antes de ello, pues más de parte de nosotros en este espacio. Por lo pronto, pues muchas gracias, Mario, Juan Bosco, por lo que compartieron en este canal que es suyo, Cisne Radio y Televisión. Gracias a todos y bueno, pues pronto nos volveremos a ver las caras en otro programa parecido. Pues no perdamos no perdamos el espíritu guerrero, firmes en la brecha. Exacto, sí, así es. Y bueno, no olviden darle like, suscribirse y bueno, pues que viva Cristo Rey. Que viva, que viva. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Santo Rosario, 12 horas todos los días por este canal. Gracias, abrazo en Cristo. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.